De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Pues vamos a tomar un tema bien diferente en el sentido de la noticia. Es algo que hemos considerado a través de los estudios, a través de los escritos, a través de los diferentes conceptos que están en el Nuevo Testamento, y por ende el título de Pablo como el padre y fundador del cristianismo. Pues suena bastante fuerte, pero también es bastante realista. Y vamos a mirar algunos puntos que nos van a apoyar, digamos, esta afirmación de que es Pablo quien realmente fundó el cristianismo y no fue Jesús. Tenemos que comenzar diciendo que Jesús murió a una edad muy temprana, y él murió y después, unos 3 años más tarde más o menos, apareció la figura de Pablo. Pero vamos a ver que el 70% de los escritos del Nuevo Testamento son las cartas y las epístolas de Pablo. La enseñanza en las iglesias hoy en día es más de Pablo que de Jesús. Entonces, tenemos que mirar los temas que Pablo introdujo, los conceptos, y cómo ellos cambiaron todo el panorama. Y vamos a ver que Pablo no enseñó lo mismo que Jesús enseñó. Jesús fue un predicador judío del siglo I que vino a enseñar Torá. Y obviamente, si él tenía pretensiones mesiánicas, pues no era nada fuera de lo común. Hubo pretendientes a Mesías antes de Jesús y los hubo después de Jesús. Así que ser Mesías o pretender ser Mesías no era algo para que fuera perseguido, martirizado, etc. Pero Jesús murió, y después, cuando vino Pablo, pues Pablo no enseñó nada en absoluto, nada que se parezca a lo que Jesús enseñó. Pablo enseñó cosas muy diferentes. Pablo vino y cambió muchos conceptos de la Biblia hebrea que Jesús había enseñado. Por ejemplo, el tema del perdón de los pecados, el tema del aspecto vicario, que no es como Pablo lo enseña, sino como está en la Biblia hebrea. Pablo contradijo muchas cosas y cambió muchos conceptos. Entonces vamos a mirar unos puntos que los van más o menos a enfocar en este aspecto. Y lo que hoy en día se predica es a Pablo. Jesús, más o menos, ustedes pueden pensar en él como si fuera una persona que está sentada en el banco de los suplentes, porque a él se le menciona y en el nombre de él se predica, pero realmente lo que se predica no fue lo que Jesús enseñó. Bien, vamos a preguntarnos cómo Pablo desarrolló los principales principios de la fe cristiana, y vamos a decir que la teología de Pablo está fundamentada en las religiones paganas de misterio, las religiones mistéricas. Pablo tiene Pablo formula 3 áreas de su teología, en las cuales incluye el gnosticismo dualista, que es una forma de pensar que el ser humano está irremediablemente perdido, que no hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse, que la situación humana es degradante. Eso es gnosticismo. Y que para poder alcanzar un nivel más alto necesita un conocimiento, se llama la gnosis. Ese conocimiento es el que Pablo estaba predicando a través de la perfección, a través de la gnosis, a través del entendimiento, a través de los misterios. Y ese es un concepto gnóstico. El otro concepto que trajo Pablo, el otro maletín de conceptos que trajo, viene de las religiones paganas
que estaban en auge en la época grecorromana. Y había muchas religiones, obviamente todas idólatras, y cada una tenía su ídolo. Y vamos a recordar que Pablo era oriundo de Tarso. En Tarso la figura principal era Atis. Atis era el ídolo en la región de Tarso, y vamos a ver que los conceptos de esas religiones paganas, mistéricas, se encontraban, tenían algo en común, eran los rituales, los ritos que hacían. Y ellos tenían ritos con el tema de la salvación, con el tema del perdón, y los ritos de estas religiones también se basaban en rituales como el tema de la Eucaristía, el pan y el vino, la cerveza y el pan en el tema de Osiris, el pan y el vino en el tema de Atis, y otros grupos de esa época. También ellos pensaban que sus dioses morían y resucitaban. Luego, todo este tipo de pensamiento, Pablo lo trajo, y vamos a recordar que Pablo no era originalmente judío. Él nació en Tarso, precisamente de donde venían todos estos tipos de conceptos paganos. Y Pablo, según los ebionitas que ya hemos visto, Pablo no era judío, él se convirtió al judaísmo estando en Israel, en Jerusalén, y bueno, después él no pudo ser judío. Él no fue ningún fariseo. Los mismos fariseos dicen que los escritos de Pablo no se ajustan a la exégesis de interpretación farisea. Sin embargo, de eso lo habla él dice eso, pero no hay forma de que sus oyentes pudieran comprobar si era cierto o no. Así que Pablo nunca menciona que él era de Tarso. Eso lo menciona en Lucas en el libro de los Hechos. Bueno, ¿no? Hay muchas cosas que tocar acá. La otra área que Pablo trajo en su teología es el judaísmo. Entonces vamos a ver que Pablo tenía una mezcla de gnosticismo, de paganismo provenientes de las religiones de misterio, y también de judaísmo. Pablo mezcló esas tres corrientes y de ahí salió lo que hoy en día se conoce como cristianismo. Es una mezcla, es una mezcla mortal, es una mezcla venenosa, porque está fundamentada en conceptos paganos, idolátricos, que no están fundamentados ni tienen sustento en la Biblia hebrea, la Tanaj. Las religiones paganas de la época, asociadas con los precedentes romanos, los griegos, estaban impregnadas de mitología y superstición, cargadas de íconos y héroes religiosos, que incluía a personas como el dios Atis y a Dioniso, a quien creían que era el hijo de Dios. Entonces aquí tenemos que el término hijo de Dios ya existía antes de que Pablo viniera a predicar un judaísmo con un paganismo y un gnosticismo hacia cerca, y coger la figura de Jesús y volverla como el Hijo de Dios. El tema del Hijo de Dios lo hemos visto varias veces, y el Hijo de Dios, Dios no tiene un hijo como tal, Dios tiene un hijo en forma de pacto, con una relación de pacto que es Israel. Eso lo encuentran en Éxodo 4:22 y también en Oseas 11:1. Pero Dios no tiene un hijo como tal, el Hijo de Dios no. Si vamos a ver quién es el Hijo de Dios en la escritura hebrea, es Israel. También fueron hijos en una relación de pacto David, los reyes de Israel y los sumos sacerdotes. Luego, esto hay que tener muy en claro. Pero este concepto de una persona como el Hijo de Dios, obviamente tiene antecedentes paganos. Estas religiones también atribuyeron cualidades milagrosas a estas figuras, como el nacimiento virginal, la expiación vicaria, es decir, la muerte de una persona por los pecados de otros, y la resurrección posterior. Pablo fue claramente influenciado por estas creencias que luego transmitió al naciente cristianismo.
Según algunos autores, Jesús de Nazaret no tenía pretensiones de divinidad. Jesús era un predicador judío. Él no hubiera pensado que él era un ser divino en ninguna forma, porque eso hubiera ido en contra de su mismo judaísmo. Entonces, estas pretensiones de la divinización de Jesús las trae Pablo. Pablo coge la figura de Jesús y la diviniza. Lo vuelve el Hijo de Dios, lo pone a perdonar pecados, le asume el tema de vicario, la muerte para perdón de pecados, lo saca, lo resucita, lo sube al cielo, todo esto. Entonces, aquí vemos que hay el impacto de Pablo en el cristianismo es muy grande, mucho más grande de lo que muchas personas se imaginan. Bueno, así que si Jesús no tenía ninguna pretensiones de divinidad, esto surge a partir de las enseñanzas de Pablo, rompiendo así con las raíces judías. Aquí viene la separación con el judaísmo, porque ya los fieles seguidores de Jesús ya estaban muriendo, ya estaban desapareciendo, y las predicaciones y las enseñanzas de Pablo estaban llegando a estas comunidades, y por eso vamos a ver que hay un rompimiento entre la comunidad de Jerusalén y las comunidades que estaban fuera del área de Jerusalén, pero que eran más que todo influenciadas por las enseñanzas de Pablo. Así que vamos a ver la diferencia entre el cristianismo anterior a Pablo, que es, digamos, un judaísmo judaizante, y el posterior, el que nos llega a un cristianismo judaizante anterior a Pablo, y el posterior que nos llega y se impone en sintonía con el paganismo de las religiones mistéricas, del que se dice que Pablo es su fundador. A pesar del pronunciamiento de Jesús, cuando Jesús dijo, solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 15, 24, Pablo llevó su mensaje a los gentiles. Aquí hay otra cosa que hay que ver. Pablo fue un autodenominado apóstol. Nadie lo nombró apóstol. Nadie. Las apariciones de Jesús a Pablo, todas son cuestionadas, porque no hay ninguna prueba. No hay ninguna evidencia. El famoso camino de Damasco ya lo hemos discutido, hay 3 versiones diferentes, y Jesús nunca se le apareció a Pablo, él escuchó por una voz. Entonces, y hay 3 versiones, luego hay muchas preguntas, muchas dudas, y vamos a decir que Pablo nunca menciona que Jesús se le apareció en el camino de Damasco. Eso lo menciona en Lucas, en el libro de los Hechos. Bueno, así que a pesar del pronunciamiento de Jesús, de que él dijo que él no había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, Pablo se inventó que Jesús se le apareció y que le había dicho que fuera a predicar a los gentiles. Esto es absurdo, porque ¿por qué Jesús iba a escoger una persona que nunca conoció, como fue Pablo? Los dos no se conocieron. ¿Por qué iba a escoger una persona que nunca conoció para que fuera a predicarle a los gentiles? ¿Por qué no escogió a uno de sus discípulos? Esa pregunta queda en el aire. Bueno, también Pablo abolió la necesidad de la circuncisión. Aquí vemos que él habló contra la circuncisión y suplantó la actuación de los mandamientos. También Pablo dijo que ya los mandamientos no tenían ningún efecto en la salvación. Y como él mismo, y como ya lo hemos visto, él mismo no pudo dominar su inclinación al mal de su libre albedrío, él sintió que su cuerpo material era incapaz de dominar sus impulsos, sus deseos. Pero obviamente todo esto es contrario a la Biblia, porque Dios nos dio mandamientos que sí se pueden cumplir, pero Pablo se sentía incapaz. ¿Por qué? Porque no quiso dominar sus mismos deseos, digamos, de lo que fuera que tuviera. Y por eso tuvo que recurrir a una figura de un Salvador, y esa figura la encontró en Jesús. Bueno,
Entonces, decimos que llevó este mensaje a los gentiles y abolió la necesidad de la circuncisión, profesando creer en Jesús, suplantó la actuación de los mandamientos cuando Jesús le dijo al joven rico en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19, el joven rico le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Bueno, pero ahora viene Pablo y dice que los mandamientos ya no son, que ya no están vigentes. Entonces aquí vemos que hay un cambio bastante opuesto, completamente, a las enseñanzas de Jesús. Bueno, además Pablo predicó que la más mínima infracción contra la Torá equivalía a violar toda la Torá. Por lo tanto, la única manera de ser redimido era admitir que uno no tiene el poder de hacer el bien y la mayoría acepta la expresión vicaria ofrecida por la sangre de Jesús. Hay esto. Pablo vino a ofrecer una salvación fácil, light. ¿Quién no iba a obtener quién no se iba a pegar a una religión que le va a decir a usted que usted es salvo sin tener que hacer nada? Eso fue lo que impulsó la teoría paulina. Porque usted no tiene que hacer nada en el cristianismo. Si usted ya no guarda mandamientos, no tiene que hacer nada. Usted no se ve obligado a acumular méritos para ser justificado ante Dios. Sabemos que en el judaísmo la justificación viene por obediencia a los mandamientos. Pero si en el cristianismo los mandamientos ya están obsoletos, entonces, ¿cuál es el mérito que usted va a tener cuando vaya a ser juzgado para ser salvo? Esas son cosas que hay que preguntarse desde este momento. Bueno, habíamos dicho también que Pablo no conoció a Jesús y tampoco sus enseñanzas se asemejan a las de Jesús. Son completamente diferentes. Lo único que Pablo hizo con Jesús fue utilizar esa figura de este predicador judío del siglo I y divinizarla. Traerla hacia las religiones, hacia los rituales de las religiones de misterio y crear un panorama de una religión mística, de misterio, donde a través del gnosticismo y el conocimiento era como se podía obtener la salvación. El ser humano, según Pablo, no puede hacer nada, pero según la Biblia hebrea, es el ser humano el que puede obtener la salvación si obtiene los méritos a través de la obediencia a los mandamientos. Dios nos dio cuando el ser humano peca, Dios nos dio la oportunidad de hacer un arrepentimiento y volver al camino correcto. Pero Pablo nunca predicó eso. Pablo sintió y predicó que los mandamientos ya no estaban vigentes. ¿Por qué? Porque él no los estaba obedeciendo tampoco. Bueno, decimos que no conoció a Jesús y tampoco sus enseñanzas se asemejan, sino que se fundamentan en helenismo y gnosticismo con una mezcla de judaísmo. Y decimos que de esta mezcla nació el cristianismo. Entre las principales filosofías y creencias religiosas que Pablo inventó está la suspensión de la circuncisión como requisito previo para la conversión al judaísmo. Está la expiación vicaria, o sea, la transferencia de culpa, a través de la creencia en el cuerpo resucitado de Jesús. Ya vimos que la muerte de Jesús no tiene ningún efecto para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Pero eso requiere una otra explicación. También Pablo llevó a la derogación de las prácticas judías básicas como la observancia del sábado, los días festivos, el tema del kashrut en las comidas y las leyes de pureza familiar. También Pablo hizo creer que uno no podía lograr el reino de los cielos a través de obras justas, a menos que también se creyera en Jesús como el Mesías y Dios. También viene el concepto de la Trinidad o divinidad tripartita, que consiste en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tema que no es bíblico. También tenemos la afirmación de que el Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos. Luego, todos estos temas forman los principios de la teología paulina, pero hay muchos otros. Ahí está el tema del bautismo, está el tema de la Eucaristía, que el tema de la Eucaristía lo vamos a introducir en algún momento,
y vamos a ver que fue Pablo quien instituyó el rito de la Eucaristía dentro del tema de la última cena de Jesús. Porque si Jesús, siendo judío, nunca habría dicho algo de que su cuerpo de que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre para salvación. Eso es antijudío. Eso, si Jesús era judío, nunca hubiera dicho eso. Pero vamos a ver que sí está en el concepto de donde Pablo lo habla en 1 Corintios, y Pablo afirma que que él recibió eso por revelación. ¿Revelación de quién? Si él nunca estuvo en el tema de la última cena. Pero el tema de la Eucaristía también lo inventó Pablo. Y el tema del nuevo nacimiento, también eso es el concepto paulino. También el tema del pecado original, también eso es concepto paulino. Así que vamos a estar mirando todas estas cosas en los próximos videos. Pero por ahora es importante que ustedes sepan que lo que usted está leyendo en el Nuevo Testamento, el 70, casi el 80%, son enseñanzas de Pablo. Y esas son enseñanzas que estaban basadas en gnosticismo dualista, en conceptos idólatras de las religiones de misterio, del área de donde Pablo era originario de Tarso, y una mezcla de judaísmo. De eso proviene el cristianismo actual. Los dejo por ahora, estaremos atentos a una próxima oportunidad para seguirles informando sobre estos, digamos, son hallazgos que no son predicados, ustedes no los van a escuchar en la iglesia, su pastor de pronto ni lo sabe, entonces, pero son cosas que ustedes tienen que saber. No nos interesa aquí convencer a nadie de nada, nos interesa llevarles una información que ustedes no tienen. Así que los dejo por ahora, muchas gracias y shalom.